Las plantaciones forestales se han visto hoy día, si uno mira las últimas publicaciones de WWF y un proyecto que se llama New Generation Plantations, que es de WWF, se dan cuenta que es la solución para conservar el bosque nativo en el mundo. La presión por madera, la única forma de suministrarla es a partir de una producción eficiente en pequeñas superficies, que es lo mismo que la agricultura. Y en Chile, por lo menos, el tema de sustitución de bosque nativo ya también se midió con las certificaciones forestales de las empresas y hay una cifra de consenso que está en el orden del 3% de los bosques nativos en los últimos 30 años y más o menos el 10% de las plantaciones, ¿ya? O sea, unos 240 o 300.000 hectáreas de plantaciones fueron directamente sustituyendo bosques nativos. Pero no es una cantidad que sea como para la preocupación que había, digamos, al principio. O sea, por falta de información, digamos, la preocupación iba mucho más allá que la magnitud de este proceso. Estas campañas tuvieron un negativo efecto en la imagen del sector hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que se escuchan y muchas de las preguntas que uno le hacen son producto de que estas cosas quedan en el ambiente, la gente las transmite y las sigue repitiendo, digamos, aunque exista información que digan cosas diferentes. Hay inquietudes nuevas que no las puse aquí. Por ejemplo, el tema del agua que tú me planteabas es una inquietud que está muy de moda. Llevamos 5 años de sequía y cuando hay 5 años de sequía, todo lo que consuma agua es complicado. Las plantaciones, como otros cultivos, consumen agua. Entonces, el tema del agua ahora es materia de estudio, se está viendo bajo qué circunstancias consumen más o consumen menos las plantaciones para ver si a través del manejo forestal se puede lograr que hayan cambios o cambios que sean favorables dentro de las microcuencas, como les contaba. ¿Qué tendencias positivas se ven en el entorno para la industria forestal dentro de los temas ambientales? Una es la valoración de los servicios ambientales. La gente se da cuenta de que los bosques producen servicios ambientales, pero no los pagan, o sea, no existen mercados para eso, ¿ya? Por ejemplo, si los bosques controlan, en general, tanto los nativos como los plantados, controlan la regulación de agua dentro de las cuencas, y la gente aguas abajo, si no tuviera árboles aguas arriba, probablemente tendría grandes inundaciones y grandes sequías. Entonces, este efecto de regulación es un valor que nadie paga. Entonces, lo producen los bosques, pero nadie lo paga, ¿ya? Por otra parte, el turismo muestra bosques, algunos que son del Estado y otros que son privados, y muestra paisajes, ¿no es cierto? Pero esa externalidad nadie se la paga al dueño del bosque tampoco. Entonces, existe subsidio cruzado hacia otros sectores. El día que estos mercados se están empezando a desarrollar, la gente está empezando a pagar por los servicios ambientales. Cuando se pague por servicios ambientales, la gente que tiene bosques nativos eventualmente va a recibir un beneficio económico y va a conservar mejor sus bosques. Una de las razones por las cuales la gente deja que se destruyan sus bosques es porque no le atribuye valor, ¿ya? Entonces, esto va en sentido positivo de la conservación. El mercado del carbono, que hoy día es un tema por el cambio climático. Las plantaciones forestales absorben un 20% del total de emisiones de carbono del país. Entonces, eso es un tema que hoy día favorece un poco al perfil que tienen los bosques. Las energías limpias, la biomasa forestal, es una fuente de energía que no agrega carbono a la atmósfera. El sector está generando alrededor de 900 megawatts a partir de biomasa y la mitad de eso se entrega a la red interconectada. También la conservación de la biodiversidad, uno se ve que a través del manejo del bosque nativo y a través de plantaciones de mucha eficiencia puede lograr dejar para conservación superficies muy grandes. Eso también es un tema que se está empezando a explorar y se está empezando a ya discutir y aceptar dentro del ámbito de las conversaciones con ONG ambientalistas.
Las plantaciones forestales permiten absorber el aumento de demanda de madera sin amenazar los bosques existentes porque con muy poca superficie logra suplir la demanda adicional. Entonces, todos esos son puntos que hemos visto como fortalezas que nos pueden, en el fondo, oportunidades que nos pueden ayudar. El conflicto mapuche. Esto apareció a fines de los 90 con episodios de violencia rural. Un grupo poco numeroso, porque en realidad no era mucha gente, empezó con ocupaciones pacíficas de predios y continuó con atentados incendiarios a bosques, casas, equipos, intimidación y agresiones, pero eso es pequeño grupo, no es un tema generalizado, ¿ya? Esto fue presentado al público por ese grupo inicial como reivindicación de derechos ancestrales de la tierra, pero también aspiración de autonomía. Más adelante hubo grupos intelectuales que empezaron a desarrollar una tesis de autonomía del pueblo mapuche. En el gobierno de Frei, esto estalló como al final del gobierno de Frei y el gobierno se mantuvo bastante al margen. Dijo que era un problema entre privados, básicamente. Pero el problema continuó creciendo. El gobierno de Lagos lo asumió como un problema país. El tratamiento se centró en la entrega de tierras. Entonces, se generó una ley, ¿no es cierto?, una ley indígena, que buscó solucionar esto, generó otros problemas, es un poco largo de explicar, pero solucionó algunas cosas y complicó otras. Y apareció la ratificación del convenio 169 de la OIT. Esto expandió los conflictos porque muchos grupos vieron aquí un elemento que les daba más poder negociador, ¿no es cierto? Y hizo que, por ejemplo, el tema de las consultas indígenas se transformara en una dificultad muy grande porque no había consenso de cómo había que hacer estas consultas. Entonces, muchos proyectos quedaron bloqueados por que este tema no estaba claro. Los grupos que hay hoy día, o últimamente, ya son más desarrollados, cuentan con un apoyo político y mediático significativo, digamos. Pero por otra parte, el conflicto excedió lo forestal hace muchos años y se expandió a lo agrícola, transporte, turismo y otros. O sea, los atentados son contra agricultores, casas de veraneo, cultivos, instalaciones y eventualmente contra personas. Generó una sensación de inseguridad ciudadana en la Araucanía, desvalorización y abandono de predios, paralización de la inversión y finalmente un atraso regional completo. O sea, el conflicto es realmente serio hoy día. Yo diría que es un evento serio y que excedió a la industria forestal, pero por lejos. O sea, ya está transformado en un conflicto país muy difícil de resolver. Ya te voy a conversar con harta gente, posibilidades de solución de este tema y lo ven súper complicado de resolver. Entonces, ¿qué puede hacer la industria, así como los agricultores de la zona? Hay que convivir con la situación nomás. No, es una situación, una externalidad para la industria forestal realmente. Así como lo es para la agricultura y lo es para el transporte y todos los que están involucrados en el tema, saben que en la región, pero no toda la región, sino que 3 comunas, 4 comunas, tienen sectores complicados donde tienen que actuar con precaución, digamos, o no actuar. Este tema, ustedes van a ver en el mapa estratégico, que es clave para poder desarrollar no solamente nuestro sector, sino que otros sectores, pero como el mapa es de mi sector, lo tenemos como un aspecto clave para trabajar y tratar de encontrar mejoras y soluciones a este nivel de conflicto que escaló ya a una dimensión muy grande. Igual, si uno mira el sector forestal, las áreas forestales comprometidas dentro de esto son bastante minoritarias. Si consideramos que hay 2,5 millones de hectáreas plantadas, probablemente esto no afecta más de 50.000, 60.000 hectáreas. Entonces, tampoco es una cosa de que toda la industria forestal esté metida en este tema. Son los predios que están en la zona del conflicto.
Me voy a meter en las líneas no me voy a meter en ninguna línea de acción de las que tenemos, salvo en esa, en la línea del conflicto mapuche, porque ahí hicimos algunas propuestas. Entonces ahí vamos a continuarlo después en la parte de propuestas. Evaluación de la situación actual para el cumplimiento de la misión. Bueno, decimos que estamos en nivel de desarrollo maduro, que presentamos ventajas comparativas por nuestra productividad de los bosques, que hay un nivel de conocimiento silvícola dentro de nuestra gente, de los profesionales, de los científicos del sector, que es bastante bueno, que tenemos una infraestructura industrial moderna y competitiva y que tenemos una masa crítica de plantaciones para sostener el desarrollo de la próxima década. Tenemos además un nivel adecuado de activos comerciales intangibles. También tenemos factor humano calificado. El entorno macroeconómico permite en términos generales el desarrollo. Tenemos una tendencia leve pero positiva de reconocimiento y respaldo por parte del público. Tiene que ver esto con la certificación de las empresas, que es súper exigente. El gobierno, y en este caso los gobiernos, porque ese ha sido, respalda el desarrollo del sector y reconoce el carácter estratégico para el país por lo que significa en términos de empleo, divisas, actividad a nivel regional, etc. Se ha logrado consolidar la imagen internacional en temas ambientales por los avances que se han hecho internamente. Se ha trabajado desde una situación precaria en un principio, a lo largo de los años, a raíz de todos los inputs que se han recibido, críticas de las ONG, procesos de certificación, han permitido ir perfeccionando el trabajo de las empresas y de la industria en general. La huella de carbono del sector forestal también es muy positiva en relación a otras industrias, ¿ya? Yo creo que debe ser la única industria con huella de carbono positiva, o sea que aporta, captura al resto de las industrias. Dentro de las debilidades, en primer lugar coloqué el conflicto mapuche, que es un grave obstáculo para promover la inversión forestal, particularmente en la región donde se desarrolla. Representa una amenaza al derecho de propiedad tal como se establece en la ley chilena, al derecho al trabajo y la integridad física de las personas. Y visto desde el lado de los que están en conflicto, obviamente también es un tema súper complicado con la sociedad chilena completa y particularmente con industrias como la forestal y la agricultura, que está dentro de lo que los mapuches consideran sus territorios, digamos, sus territorios ancestrales. Otra debilidad es que el sector es muy susceptible a daños por incendios forestales y el nivel constituye un serio problema. Chile pierde muchos recursos por incendios forestales. La imagen del sector forestal todavía es muy débil. Eso le resta respaldo político a las iniciativas de desarrollo. El entorno legal y de las instituciones públicas todavía no responde completamente a los requerimientos del desarrollo. Y hay problemas de conservación de los bosques naturales que no se encuentran completamente resueltos. La ley de bosque nativo todavía no se puede aplicar completamente. La ley de bosque nativo lo que promueve es que la gente pueda manejar sus bosques y tenga un subsidio por manejarlo. Entonces le da valor privado a los bosques. Pero no está operando bien, entonces no se está consiguiendo el resultado. Y a pesar de que la columna vertebral del sector son las grandes empresas, para potenciar el empleo con énfasis local hay que apoyar el desarrollo de las pymes forestales e industriales. Definitivamente ahí hay una brecha tecnológica, hay un espacio que llenar en términos de apoyo a estas empresas. Tenemos también un problema de infraestructura, básicamente de carretera. Estamos atrasados en carretera. El transporte por camión en la mayoría de los países competidores lleva hasta 60 toneladas, en Chile se transportan 40. Y la red ferroviaria está atrasada 50 años en Chile. La expansión de las plantaciones forestales, como ya vimos, no va a continuar en forma fuerte. Enfrenta muchas dificultades por el tamaño, característica y situación de la propiedad de las superficies que se podrían forestar.
Tenemos un problema de financiamiento en el sector PYME, de tecnología y de capacidad asociativa que también hay que atacar. Y también el sector PYME de los madereros, de los aserraderos, tiene un problema de abastecimiento estable de materia prima. Tenemos también déficit de investigación y desarrollo aplicada al desarrollo de la PYME. Y necesitamos mejorar las capacidades locales en temas ambientales para seguir respaldando el manejo forestal sustentable, que es clave para la introducción del sector en los mercados. ¿Sí? Mira, el sector forestal antes era un continuo entre empresas muy básicas y muy pequeñas y empresas muy grandes. Se produjo que casi todas las empresas medianas que empezaron a competir en el mundo de las grandes, se dieron cuenta que no tenían economías de escala y empezaron a vender. Y por lo tanto el sector forestal se polarizó entre un grupo grande de pymes y un sector muy sofisticado de 3 empresas grandes. ¿Te fijas? Al medio no hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Hay una barrera, una brecha tecnológica, por decirte algo. Si un aserradero del Maule hoy día quiere exportar, no tiene la tecnología para hacer lo que le pide Japón. O sea, no tiene la calidad de corte, no tiene la homogeneidad de medida, no tiene el nivel de secado, ¿me entiendes? No puede responder a los pedidos que le haría un mercado como Japón. Entonces, ese tema es un tema importante. El tema de tecnología ambiental de los aserraderos de terceros, hace 15, 20 años eran un desastre en términos ambientales, qué sé yo, de canchas de trozo llenas de barro, donde se filtraban las aguas ¿cómo se llama?, con residuos de madera, o sea, un montón de problemas. Se está avanzando ya hace bastante tiempo en lo que se llama acuerdos de producción limpia, que introducen tecnología ambiental dentro de los aserraderos medianos y pequeños. Entonces ahí tienes como 2 ámbitos de ejemplo de muchos. Hay problemas de asociatividad, porque no tienen economías de escala, por ejemplo, para tener buenas herramientas de corte en los aserraderos, porque los talleres especializados en afilar herramientas de corte son caros. Entonces, estamos promoviendo que se junten en cooperativa y tengan una unidad de tratamiento de sierra que sea de calidad como para que puedan exportar a mercados sofisticados, ¿te fijas? Ese tipo de cosas. Y también temas de gestión, temas blandos, digamos, de gestión. ¿Sí? ¿Aló? Sí. En la Universidad de Concepción, Rodrigo Escobar pregunta, ¿qué tipo de subsidios se implementan a las pymes en el tema? Yo te diría que hoy día, ese es uno de los problemas, hoy día no hay subsidios, no le llamaría subsidios, apoyos adecuados para las pymes madereras. Ese es un tema que tenemos que mejorar, porque las pymes madereras hoy día se quieren hacer una cancha de acopio de madera bien hecha, pavimentada, con sistemas de riego. Corfo no tiene los sistemas. Estuvimos un par de años tratando de conseguir con Corfo apoyo para las pymes madereras y no lo conseguimos. Entonces yo te diría que hoy día hay carencia bastante grande de este tipo de... No hay subsidios de importancia para las pymes hoy día, para las pymes madereras. ¿Sí? ¿Aló? Aló. Dime. En verdad va un poco de la mano de lo que había preguntado en antes. En verdad me llama demasiado la atención el mapa político que hace el conflicto mapuche, dado de que yo en verdad pongo en duda un poco si entre los 80 y los 90 el grupo fue realmente minoritario, porque el año 93 tengo entendido que se creó la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y eso fue en el gobierno no fue en el gobierno de Frei, fue justo antes. No. Fue en el gobierno de Elwin, tengo entendido, porque Frei asumió el 94,
en marzo del 94. Ya, pero mira, el primer atentado importante, cuando hablo de grupos minoritarios, hablo de los grupos que hacen actos, actos digamos, de tipo incendios, de tipo agresión. Esos son grupos minoritarios. Sí, ¿no? pero la CONADI se crea justamente para solucionar el problema indígena y se crea en el año 93. El primer atentado grande que hubo fue el año 93 y fue un atentado a 3 camiones de la Forestal Arauco en la zona de Tirúa, creo que fue, no me acuerdo. Entonces, ese fue el primer año. Y de ahí para adelante vino todo lo demás. Ya, bueno, entonces eso. Primero me llama la atención que no se nombre como la creación de la CONADI. Segundo... Pero perdona, la creación de la CONADI es parte de la solución, no es parte del conflicto. Sí, pero nosotros, o sea, yo creo que usted sabe al menos de que la CONADI se creó con cierto director, Sí, no, por y ese supuesto. director se cambió a un par de meses cuando se generaron propuestas Sí, para sí. arreglar esto. Sí. Lo otro que me llama la atención es como de que siento que esto igual está cargado hacia un lado, porque se ha hablado acerca de violencia por parte de los empresarios, sale nombrado la familia Luxinger, pero no se ha nombrado, por ejemplo, no sé, que hace 2 meses un carabinero reconoció que era un infiltrado dentro de los mapuches, no se ha nombrado el tema de los presos políticos mapuches, que hoy en día siguen en huelga de hambre. Entonces yo creo que Bueno, yo tengo hace algunas falta hacer como algo... Sí, yo tengo algunas diferencias respecto a la apreciación de que, por ejemplo, personas que son acusadas por atentados, sean estos mapuches o no, sean presos políticos. Entonces, yo personalmente difícilmente me puedo poner en ese pellejo porque no es un tema que yo crea. O sea, en verdad no te puedo seguir en eso. Lo que sí creo es que hay una demanda real de la gente mapuche, que hay muchos segmentos de gente mapuche que piensa de distintas formas, no todos piensan lo mismo. Y luego están estos grupos que en el fondo son los que ejercen actividades de activismo, que son las que sienten los agricultores y sienten las empresas forestales. ¿Fija? El resto del problema es un problema político que a nosotros nos supera. Nosotros no podemos finalmente decir si le van a devolver toda la tierra, a lo mejor así va a ser, no sé. Pero es una cosa que a nosotros nos excede. Nosotros somos empresas y gente que trabaja en el sector. Nada más. Por eso yo al principio le decía que me llamaba la atención cuál es la comunicación que hay entre las distintas comisiones del Proyecto País, porque hay una comisión que estaba hablando fuertemente con el tema de que hay que volver hacia nuestros ancestros, hay que conversar con ellos, hay que buscar soluciones para estos problemas. Y de ustedes estoy escuchando de que este es un problema que existe y lamentablemente es así y no se puede hacer mucho más allá de eso. O sea, es difícil resolver. Y yo creo que esos esfuerzos no hay ningún gobierno que no los vaya a hacer. Lo que yo digo es que en la práctica, en los próximos 10 años y hasta el 2025, no creo que el problema mapuche esté resuelto. Esa es la verdad. Aunque se hagan muchos esfuerzos, va a haber siempre problemas, ¿te fijas? Nosotros tenemos algunas ideas, hemos hecho propuestas a distintos gobiernos de cómo ayudar en el tema desde nuestro ángulo, que es un ángulo pequeño hoy día dentro de lo que es el problema. Pero como te digo, es un problema que nosotros no manejamos. Así como yo, por ejemplo, si tú me preguntas hoy día por la reforma tributaria, yo no me voy a pronunciar sobre el aspecto político de la reforma tributaria. Yo te puedo decir el efecto que puede tener o que no puede tener. Pero no te voy a decir si es buena, si es mala, si van a usar bien la plata, si la van a usar mal. Ese es un tema político sobre el cual no me voy a meter. Entonces lo que tú me estás pidiendo es que tengamos un pronunciamiento político sobre el tema mapuche. Yo no lo tengo. ¿Sí? ¿Aló? Ya. Sí. Bueno, cambiando un poco el tema, me gustaría saber cómo, o sea, entre comillas, cuál es la relación entre la forestación, o sea, como entre la pobreza y las comunas forestales. Mira, la relación entre la pobreza y las comunas forestales es que la actividad forestal viene normalmente a lugares que no se puede hacer ya cultivo agrícola porque las tierras están arruinadas. O sea, normalmente se establecen bosques de plantaciones donde ya la agricultura productiva no compite. ¿Qué quiere decir eso? Que es un área pobre. Entonces, si tú miras hoy día dónde se establecieron las plantaciones forestales, fue toda la zona donde en el fines del siglo XIX, principios del XX, se estableció toda la agricultura del trigo, en toda la costa del Maule y de la Araucanía y del Biobío.
ahí hay una coincidencia de que todas estas plantaciones están en terrenos tradicionalmente muy pobres. Y hoy día, una vez medida esta situación, cuando uno ve la evolución, en general evolucionan parecido a las comunas agrícolas. Esa es la información que nosotros tenemos, estudios que se fueron encargados a la Universidad de Chile, a Progea, y más o menos están evolucionando al mismo ritmo, no evolucionan a un ritmo superior. Lo que sí que podemos decir es que las ciudades de los sectores forestales sí han tenido un progreso notable, como ha sido el caso de la ciudad de Los Ángeles, de la ciudad de Constitución, porque ahí se concentran todos los servicios de las empresas forestales. ¿Fijas? Sí, pero no está terminado ese estudio. ¿O sí? ¿Está terminado? Sí, lo están haciendo por lo mismo, están evaluando esa situación. Pero es lo que te digo yo, las plantaciones, si tú las miras, fueron establecidas en todas las zonas donde estuvo la industria del trigo antes. Hola, son dos dudas que no me quedaron sobre temas relacionados. Cuando dijo que la biomasa no añadía carbono a la atmósfera, no me queda claro. Yo creo que igual contamina, pero quizá... Contamina con partículas. Ya, pero ya el carbono se conserva, entonces. ¿Y la huella de carbono de toda la industria, consideran los combustibles de los camiones, Todo. la producción de los camiones desde el origen, todos Todo. los insumos? Y Todo. aún así es positiva. Pero sí, o sea, si ninguna otra industria tiene capturadores de carbono prácticamente. Esta industria tiene. Entonces, mitiga sus propias emisiones y tiene un excedente como de un 20% del resto del carbono del país. Eso. ¿Alguien más tiene otra duda? Ahora, perdón por ser un poco repetitivo, pero Dale, quería no. volver al tema anterior, que me llamó la atención que usted comentara que no tenía un pronunciamiento político, y entendiendo que la industria representa cerca de un 3% del PIB, ¿hay algún organismo político que agrupe estas empresas y estas personas y se dedique a... No hay organismos políticos, hay organismos gremiales. Y en este caso, ¿quién sería el...? Yo. ¿Usted representa al organismo gremial? Sí. ¿Y nos puede dar entonces su opinión política sobre el tema de...? Los organismos gremiales no nos metemos en política. Ya, y entonces, ¿a quién le preguntas? Eso es lo que- A los que hacen la política, a los senadores, a los diputados, al gobierno. Ellos hacen las políticas. Nosotros contribuimos, damos nuestra opinión en los temas que nos afectan, pero no somos entes políticos. No, los gremios no debieran ser, a mi juicio, entes políticos. Perfecto. Y pasando a otro tema, que también me quedó... Lo siento. Sí, no, está muy bien. Otro tema es que tengo de fuentes desde Antumapu, de Ingeniería en Recursos Renovables, Ingeniería Forestal, que el pino es efectivamente dañino al suelo, porque cambia el pH del suelo. Ya, yo te puedo decir que si el pino fuera dañino al suelo, California sería una especie de, ¿cómo se llama?, de cráter o de desierto. California es una de las áreas más fértiles de los Estados Unidos. El pino, al igual que cualquier bosque, cambia el pH. Todos los bosques cambian el pH. Y el pH del pino es muy parecido al pH de un bosque mixto de roble y raulí. Entonces sí, cambia el pH, igual que todos los bosques. Y si tú quieres volver a cambiar el pH hacia atrás, le echas algo así como 20 lucas por hectárea de cal y vuelves al pH original. Eso es todo. Gracias. Ya. Bueno, estábamos en que podíamos llegar a 8.000 millones de dólares de exportaciones, alcanzar 3 millones de hectáreas de bosque plantado, tenemos 2,5. Sacar el bosque nativo de la marginalidad económica, que creemos que es importante para su conservación, y tener un sector forestal en paz social. Esto es un objetivo que va en la línea de lo que preguntaba el compañero de ustedes que está interesado en el tema mapuche. Efectuar un aporte efectivo a la descentralización, al empleo y al progreso regional y local. Es otro tema que nos preocupa. Y valorar la dimensión energética y la captura de carbono también es otro problema que nos preocupa. Entonces, siguiendo eso,
Algo se me atoró aquí, no puedo correr el... Parece que no se grabó bien el... Estaba pegado al computador. Ah. Murió el computador. Oye, perdona, a propósito, la tierra que llaman ácida, ¿quién me preguntó? Tú me preguntaste. La tierra ácida, si tú vas al Jumbo, la venden en sacos de 5 kilos, algo así como a 5 lucas el saco, como producto valioso, porque resulta que es buena para las flores. Entonces, dicen los, ¿cómo se llama? Tierra de bosque o tierra de pino, qué sé yo, y te cobran 5 lucas. Entonces ahí, cuando estamos hablando de acidez, la gente se imagina algo así como que camina por un bosque y se le empiezan como a quemar las plantas de los zapatos y sale como humo. Pero en verdad que es un cambio de pH que no produce ninguna, como te decía, ninguna diferencia, y que una vez que tú quieres cambiar de cultivo, lo cambias muy fácilmente. Oye, ya, aquí tenemos finalmente el mapa estratégico del sector. Están los... No ven nada ustedes atrás. Tú que estás en primera fila, ni tú ves. Bueno, no se ve nada. Oye, bueno, están los 6 temas estratégicos que mencioné antes. Y vamos al tiro acá en este que se ve menos que ninguno. Dice, resolver el conflicto mapuche, ni más ni menos. Como un tema básico para tener un sector social aceptado y valorado por la población. Y como un tema básico para fomentar la forestación en terrenos descubiertos. O sea, este es un tema súper clave dentro del sector. Es muy importante para nosotros en un área del sector, porque como les decía, afecta básicamente a 3 comunas de la Araucanía y no a toda el área donde están los bosques. También esto afecta en asegurar un abastecimiento creciente y de alta calidad, que está en la línea de alcanzar 8.000 millones de dólares de exportaciones en el año, en esta línea de actividades verdes, ¿ya? No porque sean ambientales estas, sino porque son verdes nomás de color. El bosque nativo, sacar al bosque nativo de la marginalidad económica, asegurar su conservación e incrementar su aporte al sector. ¿Por qué caminos pasa? Definir las necesidades de conservación y el costo-beneficio socioeconómico y ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno pide a la gente qué le gustaría conservar, la gente dice todo. Es como cuando uno sale a la calle y le dicen, ¿usted firmaría por las ballenas? Sí, al tiro, ¿por qué no? Firmamos por las ballenas. El tema es que no se puede conservar todo, entonces hay que conservar lo más importante y hay que tratar de tener una escala de valor para medir qué es lo que a la sociedad le conviene conservar más que otra cosa. O sea, hay prioridades dentro de esto. Ese tema no está desarrollado, ¿ya? Generar proyectos para crear mercados para servicios ambientales. Eso es una cosa que les mencioné y que no está desarrollada tampoco. Esto va a ser muy importante en conservar el bosque nativo en general. Hacer operativa la ley de bosque nativo, que hoy día está promulgada, pero que les decía que tiene muchos obstáculos. Entre paréntesis, todo esto va a estar en la ustedes van a tener disponible la presentación, sí, ¿cierto? Ya. ¿Y los otros mapas estratégicos se veían o no? Ah, no se veía ninguno. Ah, ya, un pequeño consuelo. Bueno, a ver. Alcanzar 3 millones de hectáreas de plantaciones y contribuir a combatir la erosión. ¿Qué tenemos aquí? Fomentar prácticas de manejo sustentable y fomentar la certificación. Les dije que les iba a hablar un poco de la certificación. La certificación son normas internacionales que dicen cómo hay que manejar los bosques. Qué relación hay que tener con los bosques nativos, pero no solamente con los bosques, y ahí vuelvo un poco al tema mapuche. Las empresas forestales grandes se demoraron como 4 años en certificar con la certificación FSC. Es una de las dificultades más grandes que han tenido precisamente el tema social. En el tema social tuvieron que hacer montones de cambios, establecer sistemas de diálogo súper fuertes con las comunidades rurales y mapuches,
pero también de no mapuche, y cambiar sus prácticas en forma súper importante. Entonces ahí tienes un elemento que no es un elemento político, sino que es un elemento de sustentabilidad establecido por una norma internacional que empezó a producir un cambio que hoy día es súper importante dentro de las empresas forestales y tiene que ver con la certificación. ¿Ah? Entonces hoy día cuando las empresas muestran su certificación, detrás de eso hay un trabajo tremendo, muy difícil. En algunos casos se pensó que algunas empresas no iban a poder certificar, pero finalmente sí lo hicieron. Y ahora tienen que mantener las certificaciones, o sea, cada 6 meses vienen a recertificar, cada vez que hay un problema, el afectado acusa a la empresa, al sello, dice, mira, empresa X está haciendo tal cosa y me está perjudicando. Cuando llegan los auditores llegan a controlar eso. Entonces la empresa tiene que tener buenas respuestas y tiene que tener, en el fondo, un sistema de mejoramiento de todo este tipo de problemas. Así que yo diría que este es un proceso positivo desde el punto de vista de relación social y relación ambiental con las comunidades de contacto. ¿Ah? A eso les invito a mirarlo en las páginas web de las empresas que explican sus procesos de certificación y qué cosas se hacen dentro de esos procesos. Y cómo ha cambiado también las prácticas de las empresas en los últimos 4 años a raíz de este tema de certificación FSC. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. La presentación tiene una serie de anexos. ¿Se quedó pegado otra vez? No. Que no los voy a... Pero son las líneas de trabajo. Por ejemplo, en resolver el conflicto mapuche. Para este objetivo estratégico están los proyectos de buena vecindad de las empresas con sus comunidades locales. Esas son la línea de trabajo que tenemos. Clarificar y precisar la aplicación del convenio 169 de la OIT, o sea, establecer las normas, qué es lo que es una consulta, cómo se hace, a quién hay que consultar, qué cosas hay que consultar. Modificar la ley indígena para eliminar algunos problemas que tiene y que están causando dificultades no solamente al área forestal, sino que también a otros sectores. La ley indígena vigente se puede mejorar, al igual que muchas otras leyes. Proyectos de empleo mapuche. Hay un modelo tomado del BID que nuestro sector en particular, y en este caso la CORMA, aquí me hago cargo como gremio, estamos tratando de impulsar para generar soluciones económicas para comunidades mapuche a partir de forestación. Por otra parte, hay que consolidar la aplicación del Estado de Derecho y rechazar la violencia como un elemento de discusión. Pues, la verdad es que no nos parece que uno debiera ser violento para discutir un tema. Armar un gran proyecto de educación y capacitación. Nosotros creemos que hay muchas comunidades mapuche que están súper postergadas. En verdad que hay muchas que son muy pobres. Y gran parte del problema es la dificultad de engancharse con elementos productivos. O sea, se ha abierto una brecha donde les cuesta mucho llegar y no tienen el apoyo suficiente como para poder entrar en proyectos que mejoren sus condiciones de vida. Y mejorar todo el tema de asistencia técnica agrícola y forestal, que es un tema en que también nuestro sector puede colaborar a resolver el problema. O sea, nosotros podemos desde este ángulo ayudar al proyecto, a resolver el problema que, como les decía, nos excede, pero sí podemos aportar en esta parte, digamos. ¿Mm? Dime. Bueno, lo que yo entiendo como del conflicto mapuche es que, los mapuches están haciendo como una reivindicación ancestral de tierra. Sí. Entonces eso tiene que ver con algo que es como, que ellos le dan un valor a la tierra y por lo tanto ellos no están de acuerdo con que esa tierra tenga, por ejemplo, que se establezcan derechos de propiedad sobre esa tierra porque ellos estaban antes que acá de nosotros y que por lo tanto no tienen esas convenciones occidentales. Así es. Entonces, eso lo entiendo yo. Sí. Independiente si es una idea, una idea buena, no sé. No, entonces me pregunto cómo esa iniciativa
ayudan a resolver porque en realidad no Bueno, me nace el es clic. que por eso yo te explicaba que el tema es un proyecto es un tema que nos excede. Nosotros no somos dueños de Chile, no podemos decir, oye, ¿sabes qué? Ahora va a haber una nación más. Eso es un tema político, es un tema del Estado. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro conocimiento y nuestra capacidad? Colaborar con estos elementos. Con ese elemento no podemos, es un tema político. ¿Me entiendes? O sea, Pero, por ejemplo, si es que hay un terreno, un lugar en que los mapuches reclaman como tierra ancestral y que ahí hay una forestal. Entonces, ahí afecta directamente el conflicto. O sea, ahí, sí. entonces, ¿cuál sería como hasta dónde va a llegar el gremio a tratar de...? Mira, eso depende de cada propietario. Tú comprenderás que si el día de mañana, supongamos, una casa de alguno de ustedes en Vitacura, por ejemplo, es reclamada por alguien como un territorio ancestral, el dueño tiene que ver qué hacer con eso, con esa demanda, ¿te fijas? O sea, no... Sí, pero no es tan trivial el problema. ¿Ah? El problema mapuche no es tan trivial. O sea, como decir es mucho más que cualquier persona llega y te no, reclama cualquier tierra. no, yo estoy hablando del cacique que estaba en la zona del barrio de Vitacura, ¿no es cierto? Podría eventualmente reclamar, ponte en ese caso. La gente acá en Santiago es muy cómoda para ver el conflicto, lo es de lejos, sabe que a ellos no les van a afectar. Entonces, dictaminan o consideran qué es lo que podría hacer el personaje que está metido en el problema. Pero el que está metido en el problema, obviamente, lo vive, entonces es distinto. Sí, es que nunca he escuchado de que un cacique reclame tierras en otra parte. No, Entonces, te estoy poniendo un ejemplo extremo, obviamente. No, sí, es que lo que yo trato es como de darle un sentido a la demanda, a tratar de entenderla, Sí, independiente si la pero compartan bueno, 100%. ¿Qué puede hacer un propietario? Mira tú el caso que pasó con los agricultores. Tuvieron atentados por decenas para que abandonaran las tierras que consideraban suyas y que habían comprado según la ley chilena. Entonces eso es un conflicto súper serio. ¿Y qué pasaría si el Estado de repente dijera que esas propiedades son del pueblo mapuche? Tendría que expropiarlas, porque según la ley chilena son de las empresas. Si hace una ley que no les pague, por ejemplo. También podría expropiar el cobre. Pero haría el lobby también para impedir eso, ¿no? ¿El gremio? Pero yo creo que sí, pues. ¿Y eso es político también? No, eso es defender los intereses del gremio nomás. Pero se están metiendo con la política. O sea, vamos a tratar de defender que según las leyes establecidas, esos terrenos son de las empresas o de los propietarios o de los agricultores, obvio. Okay. Sí, y otra duda, que era con respecto al... que usted dijo que el bosque nativo no se podía conservar en un 100%. No he dicho eso. O sea, bueno, usted dijo que cuando le preguntaban a la gente qué es lo que había que conservar, y dicen, ojalá todo. ¿Eso sí, usted dijo? Ojalá todo, sí. Sí, pero ¿por qué no? ¿Cuál es ustedes están hablando de cierta manera explotar, ¿cierto? ¿No? ¿No? Es que eso es lo que entendí yo. No, lo que pasa es que es mal entendido entre la gente. Dejar abandonado no es lo mismo que conservar. O sea, yo puedo decir, oye, ¿sabes que no toquemos mal el bosque nativo? Hoy día se lo están robando. Se lo están robando en formato de leña. Entonces me estoy refiriendo a qué conservar. Y cuando hablamos de conservar es meterle recursos para conservarlo. Conservar no es abandonar. Eso no es conservar. Eso es todo lo contrario. Y meterle recursos por parte de sus propietarios. Sus propietarios le tienen que meter recursos, pero nadie es altruista en el sentido de que va a estar sacando plata de su bolsillo para satisfacer una necesidad social, porque sería como un impuesto particular a su territorio, ¿cierto? Que no tendría por qué ser, el tipo heredó un bosque nativo y es de él. Entonces hay todo un conflicto ahí de cuando tú produces un bien público, en general la sociedad debiera retribuirte esa producción. Pero ¿hasta cuál es el límite en eso? O sea, mira, ahí podría ser una muy larga discusión eso. ¿Ah? Nadie sabe cuál es el límite. Algunos dicen que el límite es la máxima tasa de impuesto marginal, dijeron, por ejemplo, una vez. O sea, el máximo impuesto a la renta hoy día es 40%, ¿cierto? Entonces, ya, algo que sea más del 40% es expropiatorio. Alguien dijo eso. Pero podría no ser. O sea, es una discusión abierta. Lo que sí es cierto es que si tú tienes un país donde empieza a transgredir y donde no hay seguridad en la propiedad privada, nadie va a invertir. Eso sí es cierto. Entonces, de alguna manera tienes que meterlo en el cocinamiento, decir, oye, yo tengo que dar cierta garantía y no puedo decir de un día para otro que estos territorios que eran de ustedes ya no son de ustedes, con 0 pesos, ¿me entendés? Eso te transforma en un paria internacional en el mundo de la inversión.
Sí, pero es un caso, sería en un caso puntual, ¿no? No, bueno, por eso te digo, pero son Que tiene ingredientes que hay que considerar dentro de la discusión. Es una discusión súper larga, en verdad. ¿Alguien más quiere comentar algo? Que usted dijo que hace como 4 años se han empezado a certificar todas las empresas forestales. Con FSC. Hace Pero- como 10 años con otros sellos. Y esto va en todos los procesos, porque por ejemplo, he visto varias veces que CMPC contamina en el sur. De hecho, está viendo la noticia y el año pasado hay una denuncia. Entonces, ¿cómo A ver, se regula esto en el país? Es súper posible que una empresa certificada o no contamine. O sea, nadie tiene la seguridad 100% de que no puede haber un accidente de contaminación. Entonces, aunque esté certificada o no lo esté, puede contaminar igual. Lo que pasa es que si está certificada, tiene un montón de prácticas que hace que la contaminación sea menos probable, ¿cierto? Pero nadie está libre de que haya un accidente o un error humano y se produzca una contaminación. Es perfectamente posible. Ahora, la certificación FSC básicamente afecta a los bosques, no a las industrias. No son los procesos industriales. Lo único que se hace es certificar que la madera que usan es madera producida por bosques manejados en forma sustentable. Entonces, no es una certificación industrial, pero sí las empresas certifican con ISO 14001 sus procesos industriales. Yo hablaba por el lado de la celulosa, que eso es como lo Sí. que más contamina los ríos, y que se ha visto varias veces que las plantas contaminan mucho. Que algunas plantas contaminan. Así como CMPC en Laja, por ejemplo. Claro, tienen efluentes que son contaminantes. Yo diría que son emisiones demasiado fuertes porque son plantas muy antiguas. Pero en Chile quedan pocas plantas de esas. En Chile en general la mayoría de las plantas son nuevas. Y como y las plantas de celulosa bien hechas y con buena tecnología no debieran contaminar. De hecho, la nueva planta que tiene Arauco en Nueva Aldea es una planta cuyos efluentes pueden servir para consumo humano. Yo he tomado efluente de la planta y aparte de la otra oreja que me salió acá atrás no tengo ningún otro problema. Y el otro, por ejemplo, la otra discusión que hubo a propósito de lo que tú indicas es cuando se estableció la planta, ¿te acuerdas? En el río Uruguay, la planta en ese tiempo Botnia, que en Argentina dijeron que iban a contaminar el río Uruguay. Bueno, le estaban haciendo monitoreo los últimos 5 años y en verdad que el río Uruguay no está más contaminado, entonces no se ha podido establecer eso. Una buena planta no debiera contaminar. ¿Hay otra consulta, otra duda? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención.